Hola, bienvenidos. En este video les enseñaré cómo declarar impuestos en Brasil si eres residente en este país, y también les hablaré sobre mi experiencia declarando impuestos aquí en Brasil. Para empezar, aprovecho para presentarme. Yo soy Flavio, soy un nómada digital y estoy viviendo en Brasil desde hace poco más de un año. En este canal ustedes van a encontrar blogs sobre mis viajes y consejos para inmigrar, viajar y el nomadismo digital. Entonces, bueno, los invito a suscribirse para que puedan encontrar más contenido. Y bueno, pasemos a hablar sobre cómo declarar impuestos en Brasil. Para empezar, vamos con un poco de contexto, ¿les parece? Y es lo siguiente. En este video les voy a hablar sobre los impuestos en Brasil. Este video lo estoy haciendo actualmente en la fecha del 13 de mayo de 2025. Durante el primer semestre del año se debe hacer la declaración de impuestos en Brasil. En este año, el tiempo para declarar impuestos va desde el 17 de marzo de 2025 hasta el 30 de mayo de 2025. Durante este tiempo, las personas que cumplan ciertos requisitos tienen la obligación de declarar impuestos en Brasil. Entonces, habiendo dicho esto, aquí viene la pregunta y es: ¿estoy obligado a pagar impuestos en Brasil? O más bien, ¿estoy obligado a declarar impuestos en Brasil? Pues, como ya veremos más adelante, el hecho de declarar y pagar son cosas distintas. Inclusive hasta puede ocurrir que te devuelvan dinero o que te hagan una restitución de impuestos. Entonces, justamente es eso. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿estoy obligado a pagar impuestos en Brasil? Y siendo más específicos es: yo, extranjero que reside temporal o permanentemente en Brasil, ¿estoy obligado a pagar impuestos en Brasil? Entonces, para responder esa pregunta, primero debemos ir a las fuentes, ¿no? A las fuentes directas de la información respecto de saber si estamos obligados o no a declarar impuestos. Entonces, aquí, como ya pueden ver en esta pantalla, estamos en la página de la Receta Federal de Brasil. Como siempre, en la descripción del video les voy a dejar toda la información de la cual ustedes van a ver en este video para que puedan investigar por su propia cuenta y también puedan obtener toda la información que les estoy mostrando aquí. Entonces, entramos a la página de la Receta Federal. Justamente aquí ustedes pueden ver que está hablando de la declaración de impuesto de renta para el año 2025. Entre las informaciones que nos encontramos acá, nos informa un poco como, bueno, mi impuesto de renta, y aquí menciona lo siguiente. En español, algunas personas son obligadas a entregar la declaración. Si usted está obligado, debe hacerlo dentro del plazo, de lo contrario, tendrá multa por el retraso. Entonces, vamos a entrar aquí en este hipervínculo que dice obligados a entregar la declaración. Vamos a abrirlo, entramos en esta nueva pestaña y aquí nos dice en esta página ¿quién debe declarar? Para empezar, aquí nos menciona lo siguiente y es: los ciudadanos, personas físicas, residentes en Brasil, que en el año calendario, año anterior a la entrega de la declaración, se encuentren en una de las situaciones que a continuación están obligadas a enviar la declaración de impuesto de renta a la Receta Federal. Entonces, quien esté obligado y no envíe la declaración hasta el final del plazo legal, recibe una multa por la falta o por el atraso en la entrega. Y mientras no se envíe la declaración, la persona y su CPF, que ya hemos visto que es un documento bastante importante aquí en Brasil, que es un documento de identificación, pero también es un documento fiscal, justamente para, por ejemplo, este tema de la declaración de impuestos.
El CPF es esa persona que no haga la declaración y mientras no haga la declaración se encontrará en la situación de pendiente de regularización. Más adelante, cuando hablemos un poco más a profundidad sobre este tema de el CPF y las situaciones en las que se puede encontrar, van a ver que hay veces que aparece que está regular, pendiente de regularización y bueno, otros estados en los que se puede encontrar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que yo no declare impuestos o que los declare tarde o fuera del plazo? Que mi CPF, de estar limpio, tranquilo, regular, va a pasar a pendiente de regularización. Y eso tiene sus consecuencias económicas y legales aquí en Brasil. Entonces, vamos a bajar. Aquí vemos en la página que dice, usted está obligado, sí. Y aquí nos mencionan diferentes opciones, ¿no? La opción que nos interesa a nosotros como extranjeros que estamos viviendo acá en Brasil es la siguiente. Dice, usted está obligado si pasó a condición de residente en Brasil en cualquier mes y esa condición se encontraba en 31 de diciembre del año calendario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y es que si nosotros pasamos a ser residentes en Brasil en cualquier momento del año y nosotros nos encontramos en esa condición hasta el 31 de diciembre del año calendario sujeto a declaración, nosotros tenemos que declarar, ¿no? Entonces, la primera respuesta, como podemos ver, es sí. Si paso a ser residente en Brasil, yo tengo que declarar. Pero entonces ahí viene la pregunta, pero Flavio, es que ¿a qué se refiere con eso de yo pasé a ser residente? ¿Cómo así que alguien puede ser residente en Brasil? ¿Cómo alguien es residente? ¿Cómo alguien no lo es? Y también la pregunta es, ¿acaso yo soy residente en Brasil? Una respuesta rápida es, si tú entras a Brasil con cualquier situación migratoria, sea temporal o permanente, ya eso te convierte en residente en Brasil y por lo tanto tienes que pagar. Es cierto que juegan otras cuestiones como por ejemplo conceptos de diferencia entre residencia fiscal y residencia legal, que son dos conceptos que son diferentes pero que a veces llegan a ser compatibles. Para hablar brevemente, residencia fiscal es simplemente por temas tributarios. Si estoy 180 días, bueno, más de 180 días en un territorio, eso ya me hace residente fiscal ahí. Esos detalles que ya son un poco más legales se encuentran en unas leyes y regulaciones que más adelante podemos mencionar aquí, pero lo importante es, para que lo tengamos en mente es, si yo estoy aquí en cualquier situación migratoria en Brasil, yo ya estoy obligado a declarar. Y si bajamos un poco más aquí, vamos a encontrar más información al respecto. Aquí nos mencionan los valores en los cuales la persona se encuentra sujeta a declarar o no. Nos menciona la legislación que aplica para la declaración. Y si bajamos un poco más, aquí nos menciona quién es considerado residente en Brasil. En esta sección hay 3 puntos que son importantes para nosotros. Y dice, se considera residente en Brasil para fines tributarios de persona física, primero, quien reside en Brasil en carácter permanente. Eso ya nos da una pista, ¿no? Si yo ya vine aquí a Brasil a vivir o me estoy proyectando en Brasil para vivir, ya entonces debería ser obligado para declarar. Y pasamos a los 2 últimos puntos del final y es, quien ingrese en Brasil con visto, que sería visa, con visa permanente en la fecha de llegada, o quien ingrese, que entre a Brasil con visa temporal en situaciones específicas. Aquí en esta sección nos habla un poco más sobre, sepa más sobre los no residentes. Aquí lo podemos abrir y aquí nos menciona un poco de las situaciones en las cuales se menciona quién no es residente, ¿no?
Nos menciona quién no es residente, nos menciona quién sí es residente y podemos ver aquí entonces un poco más a detalle y es, se considera residente en Brasil para fines tributarios la persona, es un poco la repetición de lo que ya vimos antes. Aquí, quien reside, es decir, quien vive en Brasil en carácter permanente. Y finalmente en los otros últimos dos puntos, quien ingresa al país con visa permanente, quien ingresa al Brasil con visa temporal. Entonces, es una repetición un poco de lo que ya vimos antes, pero también para que lo tengan en cuenta. Nos menciona también un poco aquí el tema de la residencia fiscal, que es si estás hasta 183 días consecutivos en el país en un periodo de 12 meses, no eres residente. Si llegas al día 184, ahí ya eres residente, ¿no? Tecnicismos, pero digamos que lo importante es esa condición migratoria, ¿no? Aquí podemos resolver un poco más sobre esa duda, ¿no? Que aquí justamente lo dice. Regresemos aquí. Entonces ya sabemos quién está obligado a declarar. Por ejemplo, en mi caso, para que tengan un poco más de claridad, que posiblemente también puede ser el de ustedes. En mi caso, yo tengo residencia temporal en Brasil a través del acuerdo Mercosur. Yo estoy aquí desde noviembre de 2023. Luego pasé todo el año 2024 y ahora estamos en 2025. Entonces, en este caso, la declaración de impuestos que yo tengo que hacer para el ejercicio 2025 son todos mis ingresos que tuve desde enero de 2024 hasta diciembre de 2024. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque soy residente temporal que vive aquí en Brasil mediante el acuerdo Mercosur, en fin. Entonces, en ese caso, no hay mayores dudas, tengo esa obligación de declarar. Bien, luego vamos con lo siguiente. Ya sabemos que tenemos la obligación de declarar. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo declarar impuestos? ¿Correcto? Voy a cerrar estas pestañas aquí. Ya saben que es aquí donde ustedes pueden resolver la duda si tienen la obligación o no de declarar, para que lo puedan leer con más calma. Que nuestra clave en nuestro caso es saber quién es residente y quién no. En términos generales, si estamos con una condición migratoria aquí en Brasil, ya nos hace residentes. La única forma en que no pagaríamos es que si fuéramos turistas y no nos pasáramos del tiempo límite como turistas, ¿no? Que son esos 183 días. En fin. Volvemos aquí, a la página donde estábamos antes, impuesto de renta 2025. ¿Cómo yo sé cómo declarar impuestos? ¿Cómo puedo encontrar la información? ¿Necesito contactar a un contador? ¿Necesito contactar a un abogado? ¿Cómo puedo declarar impuestos aquí en Brasil? Lo primero, y es como la mayoría de las personas lo hacen aquí en Brasil, depende mucho de su realidad económica, depende mucho de su situación específica, depende si ustedes están atrasados o no. Pero en principio todo el mundo aquí en Brasil hace su propia declaración de impuestos. Es bastante fácil y se puede aprender de forma sencilla y yo aquí les voy a transmitir el conocimiento o las claves para que ustedes también, a pesar de que sean extranjeros, a pesar de que el portugués no sea su primer idioma, puedan realizar la declaración de impuestos sin mayor complicación. Entonces, en esta página vamos a encontrar realmente la mayoría de la información que vamos a necesitar. Aquí vemos más abajo que dice orientaciones. Nos dice, declaración, descubra cómo llenar y enviar su declaración a la Receta Federal. Aquí podemos abrirlo y nos va a dar aquí eso, cómo hacer la declaración de impuestos, nos va a dar los pasos, a través de qué medios se pueden hacer, los pasos que se deben seguir y algunas recomendaciones. En fin, cerramos aquí. Aquí nos dice cómo se debe realizar el pago. Aquí nos dice, por ejemplo, qué pasa cuando nos van a devolver dinero, cuando se hace la restitución. Y también aquí, cuando se entra en malla fiscal, que en español podríamos llamarlo como encontrarse en una situación de infracción. Es decir,
que hemos incumplido la ley fiscal y que por lo tanto vamos a entrar en un proceso fiscal y vamos a someternos a multas y pagar las consecuencias correspondientes por no cumplir la ley. Quiero más información. Acá abajo, preguntas frecuentes, podemos abrirlo, encontramos más información, nos vuelve y nos dice quién está obligado a declarar, es un poco la repetición de la información que ya vimos antes, cómo hacer la declaración, un poco más de información al respecto. Menciona también, es posible hacer la declaración a través de aplicaciones, celulares, tabletas. Nos menciona el tema sobre las deducciones legales, pensión alimenticia, pago, restitución, exención de impuestos, el tema de la malla fiscal, servicios, en fin. Queremos también tener una información más detallada. Recordemos también que podemos entrar en esta parte que dice, sería como preguntas a la receta federal, ¿no? El documento que nos sirve sería este primero de acá, preguntas y respuestas, declaración de impuestos 2024. Aquí nos va a abrir un documento en el cual es bastante útil, de hecho yo también lo utilicé para hacer mi propia declaración, resuelve bastantes dudas. Yo estoy obligado si tengo esa condición, ¿qué pasa si me encontraba en esto? Menciona muchas cosas al respecto. Obviamente, como ustedes saben, toda esta información está en portugués, pero tenemos muchas herramientas en donde podemos traducir esta información e igualmente digamos que el nivel de portugués de sus documentos no es algo exageradamente difícil, entonces digamos que da la oportunidad de poder leerlo y resolver dudas con algún traductor. Como ustedes ven acá, dice plazo de entrega 30 de mayo de 2025, estamos a 13 de mayo. Bueno, me hubiera gustado hacer este video un poco más temprano, pero digamos que todavía tienen aproximadamente casi un poco más de 15 días para completar la declaración, si es que todavía no lo han hecho, ¿de acuerdo? Esos serían los canales donde podemos encontrar información para hacer la declaración de impuestos. ¿Dónde más? Aquí en esta sección dice, hacer mi declaración, ¿no? Ya recolecté la información que necesitaba, ya sé lo que debo hacer, voy a ir a presentar la declaración. Voy a hacer clic aquí, hacer mi declaración. Entramos en esta sección y en esta página nos dice declarar mi impuesto de renta. ¿Qué es el impuesto de renta? El plazo en el cual se debe hacer. ¿Quién puede utilizar ese servicio? Todas las personas físicas residentes en Brasil. Para saber quién está obligado, haga clic aquí, que es lo que ya vimos antes. Etapas para la realización del servicio. Aquí nos dice cómo nosotros podemos diligenciar y enviar la declaración de impuestos. Existen diferentes canales en los cuales se puede hacer la declaración. Puede hacerse online, a través de la misma página web de la Receta Federal. Se puede hacer descargando un programa informático que también se conecta a internet y también haciendo la declaración a través del aplicativo móvil. Entonces aquí vienen unos cuantos consejos para ustedes. Para poder acceder a todos estos servicios, primero tenemos que tener, sí, obviamente, ya nuestra situación regularizada aquí en Brasil, por eso es que como estamos aquí de forma legal, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer nuestra declaración de impuestos, ¿verdad? Como parte de esa regularidad en Brasil, nosotros tenemos que crear una cuenta gov.br, que es esta página web en la que siempre he estado mostrándoles información sobre trámites y servicios en Brasil. No me voy a detallar mucho en esta parte. Si quieren saber cómo crear su cuenta gov.br, que la van a necesitar para declarar los impuestos, aquí les voy a dejar una tarjeta o por aquí, y también en la descripción del video les dejaré el video donde yo les explico cómo crear su cuenta .gov.br. Lo importante es que sepan que tienen que tener su cuenta gov.br, que deben tenerla en nivel plata u oro, y que ya con esa cuenta ustedes ya pueden hacer su declaración de impuestos. Otra recomendación, cuando hagan la declaración de impuestos, yo personalmente lo hice descargando el programa. Descargué el programa, lo instalé en mi computador y hice la declaración desde ahí. Ahora, en este video yo no les voy a enseñar paso a paso cómo diligenciar el formulario, cómo conseguir la información.
lo más ético y responsable de mi parte es dejarles los videos y los recursos que yo utilicé para poder hacer la declaración. Hay otras personas brasileñas, contadores, abogados, expertos en la materia que han compartido información a través de internet y explican de forma muy fácil, bien detallada, cómo se debe hacer la declaración de impuestos paso a paso. Entonces, en la descripción del video también les voy a dejar una lista de reproducción o unos videos como tal de los materiales que yo utilicé, es decir, los videos de los cuales yo aprendí, la información que yo consulté para poder hacer mi declaración de impuestos, ¿correcto? Otro dato importante que deben tener presente o que deben recolectar para hacer su declaración de impuestos aquí en Brasil es que, como ustedes ya vieron, ustedes van a declarar sobre sus ingresos aquí en Brasil, ¿no? En condiciones normales, esos ingresos se reflejan en sus cuentas bancarias que tienen aquí en Brasil. Entonces, ¿cómo crear una cuenta bancaria en Brasil? Es un tema que ya les expliqué en otro video. También por aquí les dejo la tarjeta, les dejaré la información en la lista de reproducción en la descripción del video. Aquí en Brasil se accede de forma muy fácil y lo pueden consultar directamente en las opciones de las aplicaciones de sus bancos o buscándolo en internet. Hay algo aquí que se conoce como declaración de rendimientos, que creo que en español se traduciría también igual, ¿no? Declaración de rendimientos. Es un documento que informa los rendimientos de los productos financieros que ustedes tuvieron en un banco durante todo el año de ejercicio que se va a grabar o que se va a declarar en la declaración de impuestos. Entonces, por ejemplo, como yo les dije, yo tengo Banco Itaú, Nubank y también tengo Wise, que si bien no es un banco, es una institución financiera, así como también lo es Nubank. Y en esa institución financiera, que también está constituida en Brasil, pues yo tuve mis ingresos, tengo que reportar todo eso. Todo lo que esté bajo mi CPF, tengo que reportarlo. Entonces, tengan presente que para la declaración de impuestos van a tener que tener a la mano ese informe de rendimientos. Es bastante fácil de utilizar. En los videos que les voy a compartir también les explica cómo conseguir esa información. Otra recomendación que necesitan para declarar impuestos y es algo que también aplica mucho a mí como nómada digital, como extranjero que vive aquí en Brasil y también puede aplicar con ustedes, es exactamente cuál es la situación laboral de ustedes aquí en Brasil. Tienen que responderse esa pregunta. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes viven aquí en Brasil y trabajan formalmente para una empresa brasileña, realmente no tienen que preocuparse mucho, en el sentido de que la obligación de hacer los reportes de los impuestos que se pagan sobre sus ingresos ya lo ha hecho su empleador, ¿no? Si ustedes trabajan para un supermercado, tal vez, digamos, supermercado Asaí, o por ejemplo, si ustedes trabajan para alguna empresa acá en Brasil, tal vez ustedes están acá viviendo trabajando para Petrobras o trabajando para cualquier otra empresa brasileña, en fin. Toda esa obligación ya la ha hecho su empleador. Ellos a ustedes directamente ya les habrá entregado un reporte, una declaración. Ellos ya han cargado la información en el sistema y cuando ustedes entren a la plataforma, ya toda esa información estará cargada. También otra recomendación. Cuando ustedes declaren los impuestos aquí en Brasil, hay varias formas en que iguales ustedes pueden hacer la declaración dentro de la plataforma virtual. Les dice hacer la declaración de ceros en blanco o hacer la declaración, una palabra en portugués que dicen pré-preenchida, que en español podríamos traducirlo como diligenciada previamente o llenada con anticipación, ¿no? Entonces, es los datos que la Receta Federal ya tiene de nosotros que se cargan automáticamente en el sistema. Yo les recomiendo que hagan la prepensida porque eso les da algunos beneficios tributarios en el sentido de que les da un descuento que luego se convierte en restitución y también hace que la restitución de su impuesto sea más rápida, esté en la primera tanda que van a devolver la plata.
Entonces, en principio, si ustedes ya trabajan aquí en Brasil para un empleador brasileño, esa información digamos que ya está hecha, es simplemente tomar su declaración de rendimientos, cargar la información conforme lo dicen todos estos manuales, los videos que les voy a pasar y ya tranquilos. Ahora, si ustedes son independientes, por ejemplo en mi caso, si ustedes son nómadas digitales, si ustedes, por ejemplo, viven acá en Brasil, pero ustedes trabajan para una empresa en los Estados Unidos, para una empresa en Colombia, para una empresa en algún país europeo, o por qué no, para una empresa localizada en Asia y ustedes reciben sus pagos directamente desde el exterior, los mandan a una plataforma de pagos y luego de eso hacen un giro internacional y pasan su dinero a sus cuentas en Brasil. Eso los convierte a ustedes en independientes, en autónomos para la regulación fiscal brasileña y ustedes tienen que declarar sus ingresos como remesas recibidas del exterior o ingresos recibidos del exterior. Y es ahí donde viene un detalle que yo tengo que reconocer que no sabía y por lo tanto tuve que pagar las consecuencias de desconocer la ley. Y es que en Brasil, cuando ustedes reciben ingresos desde el extranjero, por ejemplo, pagos de mi canal de YouTube, pagos de PayPal, pagos de mi trabajo en el extranjero que los transfiero a mi cuenta brasileña como un giro internacional. Todos esos ingresos los tengo que declarar mes a mes y cada mes yo tengo que pagar impuestos sobre esa declaración que hice. Y luego al final, cuando hago mi declaración del ejercicio del año anterior, se van a cargar automáticamente todas las declaraciones que hice cada mes y los pagos que ya hice cada mes y sobre ese valor se me va a hacer una deducción y obviamente también se me va a hacer una devolución de impuestos si aplica. Entonces, ¿qué pasa? Y es aquí donde vamos con mi experiencia personal, que es algo que yo sí les puedo hablar sobre cómo declarar los impuestos. Entonces vamos a empezar desde el principio, ¿les parece? Yo ya sabía que yo tenía que declarar impuestos, ¿no? Yo simplemente estaba confiado, realmente excesivamente confiado, diciendo, bueno, llega la época, ya pasó un año de que yo estoy aquí en Brasil, cuando toque declarar impuestos, simplemente me meto en la plataforma, introduzco los datos, hago el reporte y pago lo que tenga que pagar o recibo la devolución de lo que tenga que recibir, ¿no? Yo pensaba que no tenía que hacer otra cosa. Oh, sorpresa, que cuando me puse a investigar de cómo se hace la declaración de renta, cuando me puse a leer los documentos, cuando me puse a ver toda la información en internet, aquí en la página de la Receta Federal, cuando vi los videos, descubrí que si yo como nómada digital recibo mis ingresos del extranjero, que básicamente son giros internacionales, yo tenía que hacer una inscripción en algo que se llama Carné León o Carné León, que es un sistema de declaración de impuestos especial que hacen los trabajadores de áreas liberales o trabajadores independientes. Entonces, abogados, enfermeros, doctores, bueno, sí, abogados, doctores, enfermeros, dentistas, psicólogos, ¿qué otra profesión liberal? Personas que reciben alquiler de apartamentos o edificios que tienen alquilados, personas que, influencers o personas que trabajan en las redes sociales, personas que reciben ingresos de YouTube, personas que reciben pagos por patrocinios en redes sociales, en fin. Ese tipo de personas tienen que declarar sus impuestos en Brasil mes a mes y hacer un pago proporcional a la cantidad de dinero que han recibido. Yo no sabía eso, entonces tuve que pagar multa. En el mismo año 2025, durante el mes de marzo, abril, tuve que hacer la declaración en el Carné León primero, revisar cuáles fueron mis ingresos durante 2024 y decir, bueno, en enero recibí $300, en marzo recibí 500, 400, en fin.
seguir unos pasos que ustedes van a ver en los videos, que era convertir esa cantidad a reales, luego esa cantidad introducirla en la plataforma y la plataforma automáticamente me generaba un valor a pagar. ¿Qué pasa? Que como yo estoy pagando tarde, tuve que pagar multa y también tuve que pagar intereses sobre el valor que debía pagar. Entonces, no les voy a decir la cantidad, pero fue un billete que no esperaba gastar. Siempre que hay un gasto imprevisto, eso duele, te deprime, te afecta. Me sentí súper mal, súper estresado haciendo ese pago, pero tenía que hacerlo, porque si mi proyecto de vida es por ahora vivir aquí en Brasil, quiero hacer las cosas con el pie derecho desde el principio, ¿no? Entonces, nada, me organicé financieramente durante el mes de marzo, abril y un poco de mayo. Guardé el dinero y pagué los impuestos con multa. Cuando ya declaré ese valor, ya pude entonces transmitir esa información a la declaración de impuestos del año 2025, que corresponde a todo al año grabable 2024, poner mi información del informe de rendimientos, diligenciar todos los demás datos que ustedes van a aprender a hacerlo leyendo los manuales, viendo los videos. Y en mi caso, por la forma como yo hice mi declaración, yo tengo derecho a una devolución de dinero. Miren cómo es la cosa, que si yo hubiera pagado a tiempo, sin multa, hablando mal, yo estaría recibiendo una restitución de impuestos de casi el 70% de lo que pagué en impuestos a lo largo del año. Obviamente, en este caso estoy recibiendo esa devolución, 70% de lo que pagué en impuestos, pero no se considera lo que tuve que pagar en multas, en intereses. En fin, esas cosas ocurren, de alguna forma hay que aprender y también se aprende equivocándose, ¿no? Entonces aquí les comparto esa información para que también no les pase lo mismo, ¿no? O para que, bueno, estén preparados para enfrentarse a eso si les toca. Entonces, ¿qué pasa? Y ocurrió algo que también puede que les pase a ustedes si también se atrasaron en pagar el Carné León, y es que el hecho de ustedes pagar de forma extemporánea el impuesto, por definición, eso es una inconsistencia, ¿verdad? Una inconsistencia en el sistema. ¿Qué pasa? Yo hice mi declaración, la mandé al sistema de la Receta Federal. Al día siguiente recibí un mensaje que me dice: su declaración tiene una inconsistencia, se encuentra dentro de la malla fiscal. Ay, Dios mío, yo me estresé, no les voy a mentir, me estresé. ¿Ahora qué hago? Estoy en la malla fiscal, significa que voy a tener que pasar por un proceso, un proceso fiscal, voy a tener que mandar documentos, ¿será que me toca contratar un abogado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me puse a investigar un poco por internet qué ocurre con eso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú haces la declaración de impuestos y declaras el Carné León de forma extemporánea? Porque en mi caso, mi único error, mi única inconsistencia era el tema del Carné León. Resulta que cuando tú haces la declaración del Carné León de forma inconsistente, es decir, extemporánea, el sistema durante los primeros días, primeros 3, 4, 5 días, va a detectar eso como un error. Pero a medida que la información se va procesando y ven que, ojo, porque el error dice, no se encontró ningún recaudo. ¿Cómo que no se encontró ningún recaudo? Yo pagué, ¿qué pasó con ese dinero? No, tranquilo. El sistema se demora en procesar el pago y el sistema, ya recibe el pago, que de hecho se generó automáticamente en el reporte, en fin. Dice, listo, después de que ya se cumplió la fecha límite en que tú tenías que pagar esta factura, que en mi caso era el 30 de abril, el sistema procesó todo eso y dijo, ya pasó la fecha límite de esta factura extemporánea. Ahora sí puedo confirmar que efectivamente todo fue pagado. Luego el sistema automáticamente dice, vemos que se realizaron estos pagos. Y luego, como a las horas o el mismo día, dice, ahora vemos que ya todo está normal. Ahora su declaración está ok y, en mi caso, está en fila para recibir devolución de dinero. Entonces,
consejo, ¿no? O recomendación. Si ustedes se encuentran en esa misma situación que yo, si ustedes hacen la declaración con cierto tiempo de ventaja, ¿no? Es decir, yo hice mi declaración el 23 de abril, es decir, con casi un mes de diferencia o un poco más de un mes de diferencia a que se fuera a acabar el plazo total para declarar los impuestos. Eso dio tiempo suficiente para que la información se procesara, pasara después del 30 de abril, que era la fecha límite en que tenía que pagar esas facturas, y confirmara que todo estaba correcto, y ya entonces dijo que listo, tu declaración está bien, solamente espera la restitución. Eso sería como lo principal que tienen que saber si ustedes se encuentran en una situación similar a la mía, es decir, si ustedes son nómadas digitales, trabajan remoto o reciben ingresos del extranjero y ustedes eligieron vivir aquí a Brasil, teniendo ese estilo de vida, ¿no? Que ya saben que todos los meses, cada vez que ustedes reciban su pago, ya pónganse el chip de que cada mes tengo que pagar impuestos. Entonces, dependiendo de sus ingresos, pueden ser 100 reales, 200 reales, hasta 500 reales. Depende de cuánto dinero ustedes reciban, ¿no? Cada mes se tiene que pagar eso, pero también estén tranquilos porque al final, en el siguiente año, van a recibir una restitución generosa de lo que ustedes hicieron. 50, 60, 70% de lo que pagaron, ¿no? Esa es una parte que tienen que tener en cuenta. Hablemos también del tema de la restitución, ¿no? A la fecha que hago este video todavía no he recibido ninguna restitución. Según el calendario de la Receta Federal, las restituciones van a ir desde junio hasta diciembre de este año. Unas claves para que ustedes reciban la restitución rápido es: hagan la declaración en el formulario preprensido, ¿no? Con las informaciones que ya están cargadas del sistema. 2, hagan su declaración como declaración simple, ¿no? Porque eso es ahí donde les da un descuento, dependiendo pues de su situación particular, ¿no? Obviamente. Y tercero, elijan como método de pago PITS, es decir, PITS con su CPF. ¿Por qué? Porque cuando usted elige la opción de PITS con su CPF, según las regulaciones que ellos tienen allá en la Receta Federal, la declaración va a salir más rápido para ustedes, van a tener preferencia, y va a ir directamente a la cuenta bancaria donde ustedes tengan registrado el PITS con CPF. Creo que en mi caso es el Banco Itaú, que tengo eso registrado con CPF. Entonces, eso por esa parte. ¿Qué más les puedo decir sobre la declaración de impuestos? Es una obligación en la cual tenemos que planearnos, no es algo de lo cual debamos huirles. Personalmente, yo en Colombia, yo también declaraba impuestos por el tema de las regulaciones, por el tema de la cantidad de dinero que antes ganaba allá. Nunca tuve que pagar impuestos, pero por ejemplo, ahora mi primera experiencia pagando impuestos es aquí en Brasil. Y bueno, como todos, estamos obligados a conocer la ley, a aprender, a investigar y a conocer al respecto. En este video les compartí un poco sobre mi experiencia sobre cómo declarar impuestos, por qué estamos obligados a declarar impuestos y cómo encontrar la información. Pero obviamente estas recomendaciones nunca van a sustituir las recomendaciones que un profesional les pueda dar. Si por motivo que sea su situación particular ustedes consideran que necesitan la ayuda de un profesional, ¿no? Puede ser un abogado tributario, puede ser un contador, no tengan miedo en buscar ayuda profesional. Yo sé que tratar de acceder a servicios estando en un país extraño, especialmente en un país donde no hablamos de forma fluida ese idioma, o también el hecho de ser extranjeros, ¿no? Nos da ese miedo en el sentido de que, ¿será que me van a cobrar precio turista? ¿Será que me van a engañar? En fin, sé que esos miedos existen, pero lo mejor que pueden hacer es utilizar el sentido común, buscar un profesional que les dé confianza. Pueden preguntarles a amigos brasileños o a otros compañeros que sean extranjeros de dónde consiguen asesoría fiscal o tributaria e ir a esos lugares. Pero
como pueden ver y como van a ver con todos los recursos que les he compartido, hacer la declaración de impuestos es en principio bastante fácil dependiendo de la situación en la que ustedes se encuentren, ¿no? En fin, entonces, esta es la información que les puedo dar. Voy a mostrarles también algunos otros consejos al respecto antes de terminar el video. Les dije que pueden descargar el programa. Pueden ingresar justamente en esta pestaña y aquí van a encontrar el programa que tienen que descargar. Recuerden que aquí dice Programa IRPF 2025, año calendario 2024. Para hacer la declaración ustedes van a descargar este de aquí. No se confundan, no vayan a descargar estos programas acá porque esos son de años anteriores. El programa que a ustedes les interesa es este que se encuentra aquí. Otra recomendación que les doy, que es muy importante. Cuando yo hice la declaración, afortunadamente, yo ya había descargado en mi celular la aplicación de la receta federal y ya había ingresado con mi cuenta gov.br, permití que me manden notificaciones porque quería estar enterado de todo. Y esa es otra recomendación que les doy. Descarguen la aplicación de la receta federal en su celular y permitan que les mande notificaciones. Porque si alguna cosa pasa, sea por ejemplo que hay algún error en su declaración y tienen que corregirla, si les piden algún documento o por ejemplo, ¿no? Hablando de cosas positivas, si les dicen, miren, les vamos a devolver plata, esta es la fecha en que les va a regresar la plata, todas esas informaciones van a estar en la plataforma de la Receta Federal y la forma más fácil de recibir notificaciones, de verlas, es a través de esa aplicación. Entonces, altamente recomendado que bajen esa aplicación para que hagan acompañamiento de la declaración que hicieron en el computador. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Pagos. Cuando ustedes vayan a hacer pagos, por ejemplo, si tienen que hacer pagos con el Carnet León, no se preocupen, no tienen que hacer fila en el banco, no tienen que ponerse a aprender un vocabulario específico para ir al banco y pagar sus impuestos. No. Como ustedes ya tienen una cuenta de banco en Brasil, como ustedes ya tienen Pix, ustedes pueden pagar lo que tenga que pagar. Por ejemplo, si es el Carnet León como yo, pueden hacer los pagos a través de Pix. Totalmente seguro, toda la información se guarda automáticamente. Yo sí les recomiendo que guarden comprobante de los pagos que hagan, los que generen su propia aplicación de banco, porque más adelante, a lo largo de los días, aunque se demora, el sistema va a generar recibos de los pagos que ustedes hicieron, pero también guarden prueba de eso, porque si ustedes caen en malla fiscal, les van a preguntar si de verdad hicieron el pago o no. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, aplicativos relacionados, Receta Federal. Ustedes se meten en la App Store y van a buscar Receta Federal, van a buscar esta imagen que ven acá y descargan esa aplicación y es esa aplicación con la que ustedes van a hacer seguimiento de su declaración de impuestos. Entonces aquí está la plataforma donde van a declarar, aquí tienen los pasos que ya les decía, cómo se hace la declaración, las aplicaciones, en fin. Y en esta sección pueden hacer la consulta, consultar su impuesto de renta, consultar su restitución, en fin. Bueno, creo que ya me he extendido bastante en este video. Creo que he sido lo suficientemente claro sobre por qué estamos obligados a declarar impuestos. Les he contado un poco sobre mi experiencia personal, que bueno, todavía no ha acabado. Es decir, tal vez les haga un video de cuando ya llegue el momento que reciba el dinero. Hablando del dinero, extendiéndome un poco más. Recomendaciones de qué pueden hacer con ese dinero que les devuelvan en la restitución de impuestos. Cada persona tiene sus propias necesidades, ¿no? Y cada quien se organiza financieramente como sabe. Yo, personalmente, ese dinero que voy a recibir de la restitución de impuestos lo voy a guardar en un bolsillo especial para pagar impuestos. Es decir, el hecho de que nos devuelvan esa cantidad de dinero la podemos utilizar directamente, por ejemplo en mi caso que tengo que pagar el Carnet León, para pagar mes a mes los impuestos de cada año. Entonces, por ejemplo, cuando yo reciba la restitución, voy a tener un dinero para poder pagar por lo menos 5 meses de este año 2025.
y ya de mi propio bolsillo pago los otros 7 meses que faltan, ¿no? Y ya luego, el próximo año, recibo esa cantidad, sigo ahorrando y se va acumulando, acumulando, acumulando hasta que llega un punto en que realmente, entre comillas, no tenga que preocuparme de pagar impuestos porque ya personalmente ahorré un dinero específico para hacer ese propósito de declaración, ¿no? En fin, les hablaré más al respecto sobre mi experiencia cuando reciba la restitución. Espero que esta información les haya sido de ayuda para que tengan una idea de qué es declarar impuestos en Brasil. No le tengan miedo, es una obligación que todos tenemos como residentes, realmente, como residentes, tal vez para algunos también como se proyectan para ser ciudadanos, en fin, en cualquier lugar del mundo donde elijamos vivir, nos encontramos sometidos a la obligación de pagar impuestos. Así que no nos hagamos los listos y no nos saltemos la ley, porque eso solamente nos va a traer problemas cuando queramos movernos en otras áreas de la sociedad, del país en el que nos encontremos. En fin, gracias por haber asistido hasta aquí, gracias por haber visto este video hasta este punto. Si tienen dudas, como siempre, siéntanse libre de hacerme preguntas, de escribirme en los comentarios. Trataré de darles respuestas lo más pronto posible. Les deseo lo mejor en su proceso de declaración de impuestos en Brasil y que bueno, que puedan vivir con la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien, de que están haciendo las cosas de la forma correcta y que pueden llevar una vida más tranquila ahora que escogieron vivir aquí en Brasil. Bueno, hasta luego y nos vemos en la próxima.